A vosotros, hermanos, ¿cómo se encuentran en esta tarde, hermanos? Quiero invitarlos a que vayan al libro de Jeremías. Vamos a ir al libro del profeta Jeremías. En el capítulo 37, hermanos. Jeremías capítulo 37. Voy a esperar a que todos estemos ahí, hermanos. Jeremías 37. Dice el versículo 1 en delante. ¿Sí estamos ahí, hermanos? Y reinó el rey Sedechías o Sedequías, hijo de Josías. Dice que él reinó en lugar de Conías, hijo de Joacim, al cual Nabucodonosor, rey de Babilonia, había constituido por rey en la tierra de Judá. Mas no obedeció él, ni sus siervos, ni el pueblo de la tierra a las palabras de Jehová, las cuales dijo por profeta Jeremías. Y envió el rey Sedechías a Jucal, hijo de Selemías, y a Cefanías, hijo de Maasías, sacerdote, para que dijesen al profeta Jeremías: ruega ahora por nosotros a Jehová nuestro Dios. Y Jeremías entraba y salía en medio del pueblo, porque no lo habían puesto en la casa de la cárcel. Oremos, hermanos. Majestuoso y poderoso Padre Celestial, una vez más, Dios, en el santo y divino nombre de Cristo Jesús, a quien alabamos, a quien damos la honra y ante el cual nuestra rodilla, Señor, se dobla, Padre, porque le reconocemos como nuestro Rey, quien gobierna nuestra vida, porque ha puesto tu Espíritu Santo en cada uno de nosotros, Señor. Y en este día especial, el cual es santo, el cual tú has apartado, Señor, y el día de hoy también nosotros que componemos esta congregación en esta casa que lleva tu nombre, oh Dios, estamos aquí en obediencia, Padre, porque queremos entrar en tu presencia, oh Dios, en la presencia de tu divinidad y poder contemplar, Señor, por medio de tu palabra, Señor, lo grande y maravilloso que tú eres para tu pueblo, Señor. Que aún en medio de toda la tempestad, en medio del dolor, Señor, tú aún nos permites el privilegio de poder abrir tu palabra, Señor, y poder considerar aquello que tú, oh Dios, guiado por tu Espíritu Santo, dejaste escrito. Aquí estamos, Señor. Sé con nosotros, llénanos de poder. Abre nuestro entendimiento, rejuvenece tu Espíritu Santo, Señor, para que continúe fortaleciéndose, Señor, hasta el día de la segunda venida de tu Hijo Jesucristo. Aquí estamos, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Tomen su asiento, hermanos.
Este sermón lleva el título Confianza, hermanos. Como dice la escritura en Jeremías, precisamente esto que estamos considerando en los primeros versículos de Jeremías, del profeta en el capítulo 37, este va a ser el resultado, hermanos. Esto que estamos escuchando va a ser el resultado de que le arrimen una golpiza al pobre Jeremías. Pero a pesar de ello, él no se retracta, hermanos, de hacer la voluntad de nuestro Dios, de hacer lo que Jehová le ha dicho que diga al pueblo, aún a pesar de que se estaba enfrentando, ¿sí? ¿A quién de ustedes, de mí, nos gustaría que nos dijeran nuestra verdad cuando estamos haciendo algo malo? A nadie, hermano. A nadie, al contrario, nos es molesto, es irritante. Pero en este caso estamos hablando de un pueblo el cual pertenece a Dios, hermano. Sí, ese es, créanmelo, ese es el privilegio de uno que está aquí abriendo el mensaje de nuestro Dios para ustedes, porque ustedes han sido, dice Pedro, comprados carísimos, precio alto pagó Dios por ustedes y por mí, hermanos, la vida de su Hijo Jesucristo. Este rey, Sedequías, cuyo nombre era Matanías, fue cambiado por Nabucodonosor. Nabucodonosor le cambió la identidad, hermanos. Le cambió la identidad, ¿para qué? Para que el pueblo de Judá lo mirara diferente. Por eso Nabucodonosor lo nombró Sedequías, el cual era descendiente, era hijo del rey Josías, y él fue puesto a la edad de 21 años, hermanos. Tenía 21 años cuando fue puesto a cargo de cierta cantidad de lo que estaba quedando de un pueblo, hermanos, el cual estaba experimentando infinidad de adversidades. Él tuvo la oportunidad de reinar aproximadamente como 11 años. Pero en el preciso momento en el cual estamos considerando, Sedequías tenía 21 años y él fue puesto en lugar de alguien más. Jehová quería dar una oportunidad más. Aún a pesar de que estaba utilizando a Nabucodonosor para comenzar a hacer estos cambios, era la voluntad de Jehová lo que él quería, para que su pueblo se diera cuenta que en verdad Jehová era el que estaba ahí. Dice el versículo 1 que Nabucodonosor, rey de Babilonia, es el que había constituido, es el que había puesto, hermanos, en aquel lugar de Judá. Mas, ¿sabe qué hizo él? Sedequías, él no obedeció, hermano. No tuvo a bien no solamente obedecer a aquel que lo había constituido ahí, que fue Nabucodonosor, rey de Babilonia, sino que ni él como guía, como líder, sus siervos, el pueblo de la tierra, las cuales se le habían encargado, él tuvo a bien, ¿sabe qué? Hacer su voluntad, hermanos. No la voluntad de Jehová, porque fue lo que dijo por palabras de Jehová, de Jeremías. Jehová daba palabra a Jeremías, Jeremías iba y llevaba este mensaje al pueblo, y ¿sabe qué hacía? La responsabilidad de un rey era que él mismo instituyera. Precisamente por eso se le había constituido, para lo que él dijera, el pueblo lo iba a hacer. Pero si él no lo hizo,
Sus siervos no lo hicieron, nadie lo iba a hacer. Entonces, versículo 3 dice que envió el rey Sedecías a Jucal, hijo de Jeremías, y a Cefanías, hijo de Masías, sacerdote, para que dijesen al profeta Jeremías, ¿sí? Porque se estaban dando cuenta, hermanos, en un periodo de un tiempo en el cual se empezó a dar cuenta que algo no estaba bien. La conciencia le estaba redarguyendo, hermanos. Algo no estaba bien. ¿Y sabe qué hizo? Dijo, pues voy con Jeremías. Y mandó gente. ¿Sabes qué? Vayan y hablen con Jeremías. Vayan y pregúntenle, versículo 3, que ahora sí que ruegue por nosotros a Jehová. Ahora sí, Jehová nuestro Dios, cuando no habían hecho la voluntad de Dios. Pero ante la necesidad, ante la condición en la que estaban, ahora sí, Jeremías, por favor, vayan, díganle a Jeremías que vaya y ruegue. Que vaya y ruegue a Jehová por nosotros. No solamente que ruegue a Jehová, sino que ruegue a Jehová, nuestro Dios. Y como Jeremías entraba y salía del pueblo, dice el versículo 4, porque no lo habían puesto en la casa de la cárcel, no estaba en un lugar preso en el que había estado, porque él podía salir y entrar en el lugar en el que se estaba acondicionando, ¿no? Una vez más, esto que estamos escuchando, ¿eso va a ser el resultado de que le arrimen una golpiza a Jeremías, hermano? Que ni él se imagina lo que le viene encima. Yo creo que tendría una idea, pero como él entraba y salía, dice la palabra de nuestro Dios, versículo 4, porque no lo habían puesto en una casa, encerrado en cierto lugar, y ahorita vamos a mirar en dónde, y como el ejército de Faraón, fíjense lo que está aconteciendo, hermanos. Envía a Sedequías, vayan y díganle a Jeremías que vaya y ore a Jehová nuestro Dios y que le pida por nosotros. Y como esto está aconteciendo, sí, versículo 5, el ejército de Faraón, entonces hubo salido de Faraón de Egipto y vino la fama, sí, fíjense, aún no llegaba, hermanos. Aún no llegaba hasta allá el ejército caldeo. Aún hasta allá el rey de Babilonia no había ido, hermanos, a tomar posesión de aquel lugar. No, porque Jehová le quería dar una oportunidad al pueblo, hermanos. Por eso envió a uno de ellos. El mismo Nabucodonosor tomó uno del mismo pueblo y fue y se los puso ahí para buscar que hicieran la voluntad de Jehová. Ni Sedequías, ni sus siervos, ni la gente. Y no solamente comenzó su rebeldía en contra de Jehová, al no escuchar la palabra que se le había dado por Jeremías, no, sino que comenzó a rebelarse, hermanos, en contra de Nabucodonosor. Si de la mano de Jehová sentía que se podía salvar, de la mano de Nabucodonosor no lo iba a hacer. Y como el ejército, versículo 5 de Faraón, hubo salido de Egipto, entonces vino la fama de ellos a los caldeos, al ejército de Nabucodonosor. Se dieron cuenta, hermanos, que todo el ejército de Faraón había salido de Egipto y habían venido
y rodearon toda Jerusalén. ¿Qué creen que pensó Sedecías, hermanos? Los mandó Jehová. Ya no tengo de qué preocuparme. Porque cuando salió el ejército de Faraón, vinieron de Egipto y vino la fama de ellos a los oídos de los caldeos, el ejército de Nabucodonosor. Se dieron cuenta, ¿sabe qué hicieron? Porque era mucho, hermano. Era mucho el ejército caldeo, pero también era mucho más el ejército egipcio. Y al darse cuenta que tenían rodeado completamente Jerusalén para protegerla, ¿sabe qué hizo el ejército caldeo? Se retiraron, hermanos. Se abstuvieron de venir y posesionarse de Judá y de Jerusalén. Aquel rey Sedecías, el cual había desobedecido, él en su mente, él pensó, ya lo solucioné todo, aquí está el ejército de Faraón, salió de Egipto, ya los caldeos se retiraron. Esto está aconteciendo, pero Sedecías había enviado quien fuera a hablar con Jeremías para que rogara a Jehová, Dios. Y Jeremías fue y habló con Jehová. Y esta fue la respuesta de Jehová. Versículo 6. Entonces fue palabra de Jehová a Jeremías, al profeta, diciendo, así ha dicho Jehová Dios de Israel. Tú diréis así al rey de Judá que os envío a mí para que me preguntasteis. Aquel rey que te envió, así le vas a decir, aquel que te envió para que me preguntaras, así le vas a decir tú, he aquí que el ejército de Faraón que había salido en vuestro socorro, aquellos que habían venido a protegerse del ejército de los caldeos, de la mano fuerte de Nabucodonosor, dile así al rey, esto es lo que va a pasar. El ejército de Faraón que había salido vuestro socorro se va a volver a su tierra. Esa protección que tú pensabas que tenías no va a estar. Aquí todavía no sabía el rey. El rey está pensando, estamos seguros. Ya está el ejército de Faraón, todo el ejército egipcio aquí, estamos protegidos, no hay nada a qué tener temor. Pero aún no llegaba la respuesta de Jehová. Y Jehová dijo a Jeremías, he aquí que el ejército de Faraón que había salido en vuestro socorro se volvió a su tierra en Egipto. En cuanto se den cuenta los caldeos, dice el siguiente versículo 8, entonces dice, tornarán los caldeos y combatirán esta ciudad y la tomarán y la pondrán en fuego. Esto es algo que Jehová está diciendo a Jeremías. Aún no se le ha dicho al rey. El rey está muy bien guardado pensando que está protegido. Este mensaje es el que va a llevar Jeremías. Pónganse a pensar lo que está pensando cuando vaya y le diga al rey. Que esa protección que tú crees que tienes no va a estar. Se va a ir. Y aquellos que son los caldeos van a regresar en cuanto se den cuenta. Y no nomás ellos van a regresar. Porque Nabucodonosor se ha dado cuenta. Se ha dado cuenta Nabucodonosor de lo que Sedecías estaba tratando de hacer, hermanos.
No solamente iba a regresar los caldeos, sino que iban a combatir la ciudad y la tomarán y la pondrán a fuego. Así ha dicho Jehová. Esto es lo que está hablando Jehová con Jeremías. Aún no ha llegado a oídos del rey. Aún no ha llegado a oídos del rey. Y así le dirás que ha dicho Jehová. Tú no pienses, así le dices al rey. No engañes, versículo 9. No engañéis vuestras almas diciendo, sin duda, los caldeos se han ido de nosotros, ¿sí? Porque dice Jehová a Jeremías, dile que no se irán, van a regresar, porque aun cuando hirieres a todo el ejército de los caldeos que pelean con vosotros y quedasen ellos hombres alanzados, cada uno se levantará de su tienda y pondrán a esta ciudad en fuego. Lo que está aconteciendo en Judá. Aconteció que como el ejército de los caldeos se fue de Jerusalén, recuerden, huyó porque se dieron cuenta que el ejército de Faraón, los egipcios, habían rodeado para proteger, habían venido a proteger a Jerusalén. Versículo 11, aconteció que como el ejército de los caldeos se fue de Jerusalén a causa del ejército de Faraón, versículo 2. Salíase de Jerusalén Jeremías para irse a tierra de Benjamín, para apartarse de ahí, de en medio del pueblo, por lo que estaba aconteciendo. ¿Qué es lo que llevó a este acontecimiento? ¿Qué es lo que estaba sucediendo para generar esta reacción? Primero en un rey el cual había sido puesto en una sección de un pueblo. ¿Por qué? Porque Jehová estaba buscando darles otra oportunidad, hermano. Aún no entraba la mano fuerte, aterradora de Nabucodonosor ni del ejército caldeo, no. Y no solamente, hermanos, cuando iban a regresar, no solamente iban a regresar los caldeos, hermano. Nabucodonosor puso más ejércitos, los sirios, los moabitas, los maabitas, los amonitas. Fue y se reforzó, hermanos. Cuando vinieron y avisaron que estaba el ejército egipcio ahí, esto provocó aún mayor la ira de Nabucodonosor, porque ya no nomás era la rebeldía de Sedechías, sino que había hecho afrenta a su autoridad cuando él es el que lo había puesto en ese lugar. Él es el que lo había puesto en ese lugar. Y se rebeló en contra de él. Joacim había sido puesto, hermanos, también para que él gobernara ahí en Judá. Y también Joacim comenzó a hacer lo que le daba la gana. Y él pensar que estaba bien. Pero la conciencia, sí, empezó a crearle la inquietud. También, muy astuto, dijo,
voy a enviar a Jeremías a que hable con Jehová. Pero Jehová, hermanos, Jehová se le adelantó. Jehová le dijo a Jeremías, Jeremías, quiero que vayas y que busques un pergamino y quiero que vengas y que escribas todo lo que te voy a decir. Quiero que escribas todo lo que voy a hacer, el mal que le voy a traer a mi pueblo en Judá, porque se han apartado de hacer mi voluntad. Y Jeremías, estando preso en el patio de una cárcel, envió a traer a alguien de los que podían tener acceso aún, que eran también hebreos, Baruch. Baruch era alguien que tenía habilidad para escribir y no podía salir de aquel lugar en el que estaba, pero aún de ahí podía comunicarse para afuera, y al enviar a Baruch, que era uno de los que representaban a los príncipes del mismo pueblo de Judá, él fue el que escribió. Y dijo Jeremías, dice Jehová que escribas todo el mal que les va a traer a mi pueblo en Jerusalén y en Judá. Y diles, que dijo Jehová, quizás mi pueblo se arrepienta. Quizás mi pueblo vengan y oren a mí, dice Jehová, y se aparten de su mal camino, entonces yo les perdonaré. Yo les perdonaré. Porque ahí viene el día, lo que ahora es conocido como el Yom Kippur, que es el día en que el pueblo judío hasta el día de hoy, el día 10 del mes de Tishri, que es entre septiembre y octubre, el día 10, es cuando se celebra esa fiesta. Dijo Jehová, quizás este día, cuando vengan todos y ayunen y oren y se arrepientan, para perdonarles yo sus faltas y sus pecados. Escribe eso y ve, diles que la ira y el furor de Jehová estará con ellos si no se arrepienten. Enviaré mano que no solamente raerá, matará desde el más pequeño hasta el más anciano, sino aún los animales que quedaren ahí. Nada quedará vivo. Y cuando vino Baruch a traer lo que le había dictado Jeremías a los príncipes, escribas de los judíos, y empezó a leer, ¿y tú por qué escribiste eso? Porque Jeremías me lo dijo. ¿Y cómo fue que te lo dijo? No, pues él estando en este lugar, en este patio de esta cárcel, fue que comenzó él a dictarme todo esto. Y el enviado de Joacim, Yehudí, tomando el pergamino, fue y se lo llevó al rey y comenzó a leer todo lo que Jehová había dictado por medio de Jeremías, que le dijera todo el mal, el furor y la ira que había de venir.
Joacim tomó aquel rollo con aquel escrito, estando, dice que le rompió, en vez de raer sus vestidos de temor, de rasgar de arrepentimiento, hizo todo lo contrario, Joacim. Tomó aquel escrito y lo rompió a pedazos, y como tenía ahí una caldera, dice que lo aventó, hermano, que se quemara completamente todo. Y no se arrepintió. Aún más, aparte de eso, mandó a buscar a Jeremías y a Baruch, donde se encontrara. Que Dios les bendiga, hermano.